La legislación sobre el aborto en el mundo es muy diversa. Desde el libre acceso al aborto en servicios sanitarios públicos gratuitos hasta la penalización con años de cárcel para la mujer y para quien practique un aborto inducido. En Ecuador, la despenalización del aborto vuelve al debate al seno de la Asamblea a propósito de las reformas al COIP, generando polémica y posturas encontradas. Hoy analizaremos el tema desde la perspectiva del doctor Mario Monteverde. Él es médico cirujano, profesor de bioética de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y activista provida. Estimado doctor, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. Muchísimas gracias por la entrevista. ¿Por qué se opone usted a la propuesta de la despenalización del aborto en el Ecuador? ¿Cuáles son sus razones? Yo creo, licenciada Delgadillo, que tenemos que arrancar de algo, y que es el hecho de que la vida humana comienza desde la concepción o fecundación. Es decir, cuando la célula sexual masculina se une a la célula sexual femenina y se forma ya un embrión, ya este dejó de ser un algo para convertirse en un alguien. Ya dejó de ser un qué para convertirse en un quién. Ya dejó de ser subjetivo para convertirse en objetivo. Ya dejó de ser un ser humano en potencia para convertirse en un ser humano con todas las potencias. De tal manera que en ese ser humano llamado embrión, que toma diferentes nombres, cigoto, mórula, blástula, está todo lo que vamos a hacer nosotros. Color de los ojos, color de los cabellos, el sexo, si va a haber alguna enfermedad posteriormente. Doctor, ¿pero qué pasa si ese feto, producto, las distintas denominaciones como las que usted acaba de compartir dan los médicos o especialistas, es producto de una violación? Le pregunto esto porque seguramente debe ser muy fácil decir, no, aunque sea de la violación, dalo a luz y lo das en adopción si no lo quieres tener. Sí. Pero el infierno que seguramente vive la víctima, que cuando vea a ese ser, le recordará toda la vida que fue producto de una agresión salvaje o una violación que la puede dejar traumatizada y marcada para toda la vida, ¿qué? Claro, yo me pongo en el caso, licenciada Delgadillo, de algo que me ocurriría a mí con alguna de mis hijas, ¿no? ¿Qué pasaría si a alguna de mis hijas le ocurriera esto? ¿No? Sería un momento difícil en mi vida, pero yo tengo que pensar que hay un ser humano, es un ser humano que no lo diferencia absolutamente nada. El ser humano producto de una violación, de un ser humano que no es producto de una violación, son exactamente iguales. Quizá varía el color de los ojos, el color de los cabellos, el color de la piel, pero son exactamente iguales. ¿Y el trauma de la víctima que ha sido violada? El trauma de la víctima que ha sido violada se agrava con el trauma del aborto, porque hay algo que se llama un síndrome de posaborto. Entonces, yo creo que debemos volcarnos hacia esa persona. ¿Y en qué consiste ese síndrome del posaborto? El síndrome del posaborto consiste en pesadillas que esa persona tiene. Muchas veces recurren a la drogadicción, recurren al alcoholismo, no pueden dormir, tienen que ser asesoradas permanentemente con una persona que pueda ayudarlas a su aspecto psicológico y sobre todo ser acogidas en familia. Yo creo... O sea que sería peor el tema del aborto a una víctima de violación. Definitivamente. Entonces, en ese caso, ¿qué hacer, licenciada Delgadillo? Entonces, ¿qué se puede hacer? A este ser humano, tenerlo y mantenerlo para así como ha pasado con muchas mujeres, o tenerlo en darlo en adopción, ¿no? Dos alternativas. Para precautelar la vida. Sí, dos alternativas que son alternativas de vida, porque, como le repito, la vida humana comienza desde el momento de la concepción o fecundación. Usted es médico, quiero hacerle otra pregunta que probablemente se harán muchos de nuestros televidentes que nos están viendo esta mañana. ¿Hasta dónde ese producto, ese ser, producto de una violación, puede traer consigo, genéticamente hablando, algún gen de la violencia, tomando en consideración que fue concebido producto no de un acto de amor, sino de una agresión brutal, salvaje, que a lo mejor hasta pudo haberle costado la vida a su madre? Mire, licenciada Delgadillo, los científicos Samuel Smith Twyman, Sherry Hamby, Neil Malamud, Kevin Suarto de la Universidad de Georgia, Mary Koss de la Universidad de Arizona, no mencionan para nada en sus estudios que haya un gen de la violencia relacionado con los actos cometidos por violadores de mujeres o pedófilos. Entonces, eso es muy importante porque no se puede curar un embarazo inesperado con un aborto. Lo que sí creo, licenciada Delgadillo, es que debemos atacar a la principal causa de este problema, que es el violador. Mire usted que se menciona, ¿no? Se menciona al médico que debe ser castigado, ¿no? A la mujer que no puede tener la misma penalización porque es la víctima. Pero no se menciona para nada al violador. Mire usted que estamos escuchando, yo he escuchado hace poco una noticia
de un violador que se metió a la casa de unas pequeñas, se metió a la habitación de las pequeñas que tenían creo que 6 o 7 años, esto ocurrió hace pocos días. ¿Y qué se le ha dado? Arresto domiciliario. Yo creo que el Código Orgánico Integral Penal debe sancionar con penas más fuertes a los violadores, ¿no? Yo estoy en contra de la pena de muerte, pero sí pienso que deben endurecerse, deben dársele más años de cárcel a esas personas que han cometido violación. Doctor Monteverde, ¿qué pasa cuando hay la certeza por parte de los médicos, por parte de la familia y sobre todo de la víctima de una malformación del feto? Es decir, cuando se tiene la certeza de que van a nacer con algún problema y encima de que ha sido violada, encima de que tienen también la certeza que puede tener una malformación física, ¿aún así usted se opone a la despenalización del aborto? Mire, escuchemos esto. Si hablamos de seres humanos que podrían venir al mundo con malformaciones producto de una violación, tendremos que tener en cuenta que hay muchos seres humanos que han venido al mundo con malformaciones y que no han sido producto de ninguna violación. Y también hay muchos seres humanos que han venido al mundo por violación y que no tienen problema orgánico alguno. Pero en el caso de los que han venido al mundo y que no son producto de la violación, ¿o sí? Hay una diferencia. Una cosa es venir al mundo porque hay una postura consensuada entre una pareja, y otra cosa es que a mí me violen, ¿verdad? Y me quieran imponer mi decisión respecto de si debo o no dar a luz a una criatura. Hay una diferencia. Claro, pero recordemos que también hay hospitales, hay centros médicos que ayudan a esos niños que vienen en malformación. Yo, por ejemplo, trabajé durante algún tiempo en cirugía plástica. Yo no soy cirujano plástico, pero trabajé en cirugía plástica y trataba a chicos, a niños que venían con malformaciones. Se los operaba gratuitamente y se ayudaba a que esos niños, por ejemplo, en mi caso nosotros tratábamos con niños que tenían alteraciones maxilofaciales y terminaban de la operación y realmente eran seres totalmente distintos. Ahora, doctor Monteverde, ¿qué pasa cuando la persona violada o la agredida es una persona con un problema o desorden mental o tiene alguna discapacidad física y no está en condiciones de tomar decisiones o de razonar? ¿Y qué pasa si aún en ese caso existe el riesgo mucho más serio de que su producto también salga replicado con el mismo problema? ¿Por qué oponerse a que tal vez los familiares, ¿verdad?, tomen la decisión de que ella pueda practicarse un aborto y para ello sería necesario legalizar el aborto? Claro, es que hay un error allí, ¿no? Porque el hijo producto de una violación de una mujer con problemas de discapacidad mental no va a salir con problemas de discapacidad mental, no va a tener problemas de discapacidad mental. ¿Y en qué se basa usted para decirlo? Porque es lo que todo el mundo piensa. Sí, porque son estudios, por ejemplo, yo conozco estudios en el Instituto de Neurociencias que se han dado y no existe eso. Entonces, o sea, no es hereditario el problema o el desorden mental. Sí, así es. Yo vuelvo a recalcar, licenciada Delgadillo, que es necesario las penas contra el violador que no se apunta. Por ejemplo, lo que sí está científicamente comprobado es la incidencia que tiene la pornografía sobre las violaciones. Le voy a hablar solamente de dos estudios. El científico Víctor Klein de la Universidad de Utah dice que hay 4 efectos que se producen cuando se miran escenas pornográficas. Estimulan y despiertan sentimientos sexuales agresivos, muestran e instruyen en detalle cómo hacer el acto sexual. El acto, en un sentido, se ha hecho legítimo por las repetidas exposiciones. Recordemos que una mentira dicha 1000 veces parece una verdad. Y 4, incrementan la disposición del individuo a actuar tal como lo ha visto. ¿Me queda claro? Sí, pero hay otro estudio, que es el del doctor James Check de la Universidad de Nueva York, que dice que la persona, el violador, piensa que cuando la mujer dice no a una proposición sexual, en realidad está diciendo que sí, y que no solo desecha el no, sino que aún disfruta de la proposición sexual que se le haga, es decir, altera las percepciones y disposiciones sobre la sexualidad y su base. Doctor Monteverde, más allá de eso, le hago otra pregunta, desde otra arista. ¿Por qué oponernos a la despenalización del aborto en el Ecuador, cuando en Perú, en Chile, en Colombia, está permitido en condiciones como las que ya hemos señalado? ¿No estaríamos yéndonos contracorriente cuando esa es la tendencia, al menos en la región? Pero es que nosotros somos Ecuador y somos una nación provida y nosotros no tenemos que legislar en función de lo que hacen en otros países, porque si no, usted somos, pero se está olvidando de que también hay grupos que están a favor de la legalización del aborto. Claro, pero mire usted lo que pasa, eso es como un caballo de Troya, se abre con la legalización del aborto, con la despenalización del aborto por
violación. Pero mire usted lo que ha pasado en Estados Unidos cuando ocurre esto. Aquí tenemos nosotros una guía telefónica del condado de Miami-Dade en Florida, donde hay 9 páginas, las páginas amarillas, las primeras páginas amarillas nos hablan de abortos. Mire usted cómo médicos se promocionan. Dice, tenemos 17 años de experiencia, 19 años de experiencia matando niños. No en vano en Estados Unidos, ¿verdad? El aborto está permitido de manera legal desde 1973, doctor. Así es. Entonces, insisto, si la corriente en países desarrollados, en países del primer mundo, es ir a favor del aborto, de la legalización del aborto, en casos como violación, malformaciones, etcétera, ¿por qué aquí ir contracorriente? Porque mire usted que en Estados Unidos, que usted está mencionando, en el año de 1973, la persona que inicia esto, en el caso Roe versus Wade, es una persona que dijo que había sido violada, pero después de algunos años ella aceptó que no había sido violada, que la relación que tuvo con esa persona fue por amor. Entonces esa persona se convirtió en una activista pro vida, luego de que ya se había legalizado el aborto y que habían perecido miles de seres humanos. Señor productor, permítame, solo concluyo con algo muy puntual que es importantísimo. ¿Hasta dónde con esa postura de ir en contra de la despenalización del aborto no se pone también en riesgo la vida de muchas mujeres que al no poder legalizar su aborto y no poder ir a hacerlo de manera legal, ponen en riesgo sus vidas en sitios clandestinos sometiéndose a prácticas clandestinas de aborto en maneras inapropiadas? Claro, lo que sucede es que en esas clínicas clandestinas nosotros tenemos que castigar a la persona que está allí, que es el médico, que es la obstetriz, que es una persona, un médico general puede ser, o un especialista, que está ocasionando la muerte de ese ser humano y que puede ocasionar la muerte de esa señora que está allí, de esa chica que va allí. Entonces, vuelvo a repetir, la penalización, los cargos, el peso de la ley. Sí, debe caer sobre el violador y sobre el médico o persona que ha cometido esa violación. No, yo pienso que la mujer tiene que tener un trato totalmente diferente, ¿no? Pero no se apunta contra el violador, que como digo es el principal causante. Nos queda clara su postura, mi querido doctor. Desgraciadamente el tiempo de la entrevista ha concluido. Quiero agradecerle el que esté aquí presente y sin duda es un tema muy polémico, da mucha tela para cortar, me imagino también al seno de la Asamblea. Veremos cuánto ha calado el video que usted presentó en la Asamblea Nacional y cuánto han calado sus argumentos para saber si finalmente se despenaliza el aborto o se mantiene tal como está, como algo prohibido en el país. Muchísimas gracias. Amables televidentes, ha sido la intervención del doctor Mario Monteverde, activista pro vida, en contra de la despenalización del aborto en el Ecuador. Momento de una pausa, ya regresamos con más aquí en La Noticia, Primera Emisión.